Continuamos con Notimundo a la Carta. En Ecuador, más de 220,000 mujeres trabajan en el servicio doméstico, muchas en condiciones de informalidad, bajos salarios y alta vulnerabilidad. A pesar de avances legales, la realidad sigue siendo incómoda. Apenas el 28% está afiliado a la Seguridad Social y la mayoría enfrenta precariedad laboral e incluso violencia. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Salomé Parreño, ella es de Plan Internacional Ecuador. Qué gusto, Salomé, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de derechos, pero partamos de la realidad. ¿Las trabajadoras del hogar en Ecuador conocen realmente cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos? Bueno, nosotros partimos desde la premisa de que existe un conocimiento básico, pero no el que es esperado. Es decir, como bien decíamos, las trabajadoras remuneradas tenemos datos de que el 23% nada más conocen cuáles son sus derechos sociales y laborales, ¿no? Los derechos laborales tienen siempre que ver con sus derechos humanos también, y el conocimiento de estos derechos específicos no se trata, no tenemos como sociedad un conocimiento sobre ello. Entonces, es muy importante, ¿no?, que podamos seguir avanzando en eso. Ahora tengo el dato de que más de 220,000 mujeres están en este sector, muchas de ellas en la informalidad, ¿no? Que no cumplen con estar dentro de las normas laborales. ¿Qué tan lejos estamos de garantizar condiciones laborales dignas en la práctica realmente y no solo en la ley? Porque en la ley hemos avanzado bastante en ese ámbito. Exactamente. Nosotros tenemos leyes y políticas públicas que protegen a las mujeres, en general a la población que trabaja, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de relación. Lo que vemos ahora que es muy interesante en el Ecuador es que ha reducido el porcentaje de mujeres trabajadoras domésticas, por ejemplo, que están afiliadas y que tienen seguridad social. Entonces, sí nos preguntamos por qué pasa esto, ¿no? Pero ¿ha reducido casos, de cuándo acá? Justo estamos hablando de 2 años atrás, 1 año atrás, que existe como unos 2 puntos de disminución, donde vemos que las familias que tienen el servicio de trabajo doméstico en muchos casos pagan por horas, pagan con facturas, a veces pagan, como decías, ¿no? La informalidad es muy latente en este sector y increíblemente las mujeres que están en este sector piensan que su modalidad de contrato es igual a sus derechos. Entonces, al no estar, por ejemplo, contratadas oficialmente, por decirlo así, piensan que no tienen los mismos derechos y no es así, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Falta control o falta voluntad? Bueno, faltan las dos cosas definitivamente. Falta educación en derechos sociales y laborales, pero también estamos viendo que en esta campaña que estamos promoviendo, que es justamente por el Día Internacional de las Trabajadoras Remuneradas del Cuidado, es justamente visibilizar un trabajo que ha sido históricamente invisibilizado. Las mujeres trabajadoras del hogar sostienen la economía, cuidan la economía, sostienen a las familias, y nosotros pensamos que es así nomás. Pensamos que incluso son tareas naturales que ya se vienen dadas por los roles que cumplimos las mujeres en la sociedad. Entonces, al no valorizar a las mujeres y el trabajo, pensamos que no lo vemos, es invisible, ¿no? Hay cifras también que leía que son durísimas, ¿no? Dice que hasta el 74% de las trabajadoras del hogar han vivido algún tipo de violencia. ¿Qué está fallando ahí como sociedad para que esto siga normalizándose? Bueno, nosotros vemos que la violencia en sí, por ejemplo, la violencia en el trabajo a las cuidadoras y trabajadoras domésticas se tiene porque existen relaciones de poder desiguales, ¿no? Hay un ejercicio de poder y una concepción de que las personas que son las que pagan, por ejemplo, o las personas que están contratando a la trabajadora doméstica son quienes tienen el poder de mandar, de decidir sobre su tiempo, sin darle, como decías, ¿no es cierto?, dignidad y un trato humano y justo. Entonces, en muchos casos pasa eso con la violencia, por ejemplo, en un ámbito laboral se podría decir, pero la violencia basada en género es un tema estructural en nuestra sociedad, y los diferentes ámbitos de educación, trabajo, deporte son simplemente pequeños como laboratorios donde vamos a ver manifestaciones
condiciones distintas, pero que igual responden a la violencia basada en género. Ahora, tú decías algo importantísimo, ¿no? Es un trabajo que no se lo reconoce como se lo debe reconocer y mantiene la economía de nuestro país. Yo no habría podido ejercer mi carrera y llegar a trabajar como lo hago si no fuera por la señora que me ayuda en la casa. O sea, realmente no hubiese podido con mis hijos sola, ¿no? Pero, y creo que eso se valora muy poco, como tú dices. ¿Por qué sigue siendo tan poco valorado este trabajo? Bueno, nosotros vemos que es poco valorado. ¿Por qué? Porque no existe una profesionalización, una técnica, una certificaciones incluso para las mujeres trabajadoras del cuidado. Es como que ellas por intuición aprendieron a cuidar, a limpiar la casa, a cuidar de los niños, pero no existe como esa noción de que hacen una labor técnica o profesional. Entonces, socialmente, en el imaginario social está que las labores o carreras que tienen un valor, que aportan a la producción, que aportan a la economía, son aquellas que nos dan los títulos universitarios, y al trabajo del cuidado, al no ser parte de ese grupo de carreras, pero tener exactamente el mismo valor e importancia, no es igual concebido por la sociedad, ¿no? Entre otras razones. Sin embargo, yo tengo, no sé si será real, pero yo tengo un sentimiento o me parece una percepción de que las trabajadoras del hogar sí están más informadas de lo que estaban hace 10 años, ponte tú. Es decir, ellas saben cuáles son sus derechos, ellas saben que tienen que recibir igual el 10º, saben que tienen que tener tantos días de vacaciones, que si trabajan los fines de semana hay que pagarles horas extras que cuestan más porque es fin de semana y demás. Yo siento que tienen más conocimiento sobre el tema. Más bien siento que del otro lado, desde los hogares que tienen la posibilidad de contratar este servicio, siguen pensando que ellas desconocen eso y siguen tratándolas como que no, o sea, sin valorar su trabajo y además sin valorar la normativa que existe. Exactamente, y en muchos casos el acceso a la información es poder, ¿no? El acceso al conocimiento. Entonces, como dices, hay muchas familias que piensan que no conocen, o que por las condiciones de pobreza o extrema pobreza en que pueden estar las mujeres trabajadoras domésticas o el cuidado, van a aceptar cualquier tipo de condición laboral. Tristemente, sí es una realidad que les pasa a algunas mujeres con las que trabajamos en plan, por ejemplo, que su situación, su único medio de vida es la cabeza de hogar, es esa mujer que trabaja al cuidado de ese hogar y que recibe un pago mínimo, pero que tiene que aceptar condiciones que muchas veces son injustas. La movilización, por ejemplo, ¿no es cierto? En esta ciudad nosotros vemos cómo las trabajadoras domésticas del cuidado de la primera infancia también viven en sectores que son más alejados, que no están tan centrados en la ciudad, ¿no es cierto? Y la movilización, por ejemplo, para ellas es un problema diario, ¿no? Que a veces, como parte de las familias contratantes, digamos, las personas no tienen esa noción de todo lo que implica y de todo el tiempo, porque ese tiempo también debería ser pagado, ¿no? El tiempo, por ejemplo, que ellas se movilizan hacia las casas donde cuidan, donde limpian y donde vemos, ¿no es cierto?, lo que dice ahorita las investigaciones, que las mujeres, el 75% de mujeres asumen el trabajo de cuidado. Entonces, en horas es como una cantidad de 31 horas que hacen las mujeres en una semana versus 11 que hacen los hombres. Entonces ahí también hay un problema como de distribución poco justa, poco equitativa. Y también entiendo que la mayoría de estas mujeres vienen, muchas del campo, vienen de zonas rurales, de, como tú decías, zonas alejadas, no solo en la ciudad, sino que se trasladan hacia las principales ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, o las más grandes, para poder adquirir mejores trabajos, dejando a sus familias y sus hogares. Y eso, pienso yo, las expone mucho más a los abusos o a la vulneración de sus derechos. Exactamente, y sobre todo también con este problema específico al aislamiento, porque son mujeres que vienen acá, que no tienen redes, que no tienen familia y que tampoco tienen información. Entonces prácticamente están... esclavitud total. Exactamente, están sometidas a la condición precaria que muchas veces las personas que les contratan les ponen, ¿no? Y esto es muy interesante porque justamente son problemas sociales que no están aislados, sino que se conectan todo el tiempo. Entonces vemos que, por ejemplo, la migración interna para personas que vienen a que su destino piensan que es cuidar, simplemente ese es su camino y se vuelve muy limitante en muchos casos para que ellas puedan tener
proyectos de vida diferentes. Bueno, y este sería entonces un llamado de atención en este Día Mundial de la Trabajadora del Hogar. Sería bueno llamar la atención de las autoridades. Yo me acuerdo en una época, hace algunos años, más de 10, que el Ministerio de Trabajo hizo una gran labor poniendo estos kioscos que decía: trabajadora del hogar, ven, infórmate de tus derechos. Entonces salían en los lugares en donde se concentra, digamos, más este tipo de empleo y les informaban sobre cuáles eran sus derechos y cómo exigirlos, ¿no? Sería bueno también informar de eso y también informar a los patronos qué es lo que tienen que hacer, porque creen que todavía pueden vivir en esa época en donde por poco y controlaban la vida completa de este ser humano, ¿no? Exactamente. Bueno, visibilizamos el día 30 de marzo, es el Día Internacional de las Trabajadoras del Cuidado. Queremos poner este diálogo también sobre la mesa y hacer el llamado, ¿no? Para que empecemos a hablar de esto y dejemos de invisibilizar ciertos tipos de violencia. Así es, el llamado no es solo para las autoridades, sino para la sociedad en general. Yo le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Salomé Parreño, asesora de Plan Internacional.